Este es el culto de la Iglesia Cristo Viene de Algeciras de Resurrección, el domingo 4 de abril de 2021. Bienvenidos a todos los que habitualmente nos seguís por redes sociales, Facebook y nuestro canal de YouTube. Comenzamos la reunión con una oración. Padre, en esta luminosa mañana del domingo de resurrección, te damos las gracias por tu victoria definitiva sobre la muerte, sobre el mal y sobre el pecado. Porque tras el domingo de resurrección, el mundo aparece bajo una nueva luz, bajo un propósito y bajo un sentido. Te damos gracias por este sacrificio sustitutorio, regenerador, recreador, perdonador, revitalizador de tu creación, de nosotros como seres humanos y de una sociedad que algún día estará reconstituida, reconciliada contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La lectura para esta mañana la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 1 al 12. Dice lo siguiente: el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro las mujeres, discípulas de Jesús, llevando las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita al tercer día. Entonces ellas acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Pero a ellos les parecía locura, sin sentido, absurdo, las palabras de ellas, y no las creyeron. Pedro, sin embargo, levantándose, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio solo los lienzos, y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Hasta aquí la palabra del Señor en esta mañana. Cubiertos por el sinsentido y el caos de las tinieblas del Viernes Santo, nos preguntábamos el pasado viernes cómo la muerte de un inocente acaba con la muerte, el pecado y el mal del mundo. Así terminábamos la predicación del Viernes Santo. Sin embargo, en la narración del Evangelio tenemos un progresivo paso de esas tinieblas del viernes que perduran en la tensa quietud del reposo del sábado a la luminosidad de la mañana del domingo de resurrección. Por eso en este capítulo 24, en el versículo 1 del Evangelio de Lucas, leemos: el primer día de la semana, el domingo, muy de mañana, fueron las mujeres al sepulcro.
Entre las primeras luces del domingo, cuando parecía que el mundo seguía discurriendo como siempre, comenzamos a vislumbrar un mundo nuevo. En los versículos 2 y 3 del capítulo 24 leemos: las mujeres hayan removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Y qué significa esto? Pues las palabras angélicas nos lo aclaran. Versículo 5. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. La muerte de Jesús en la cruz, contra lo que pensaban sus escarnecedores, no es la muerte vergonzante de un culpable y de un indeseable. ¿Os acordáis que explicábamos el viernes cómo esa muerte de Jesús en la cruz representaba un desafío público de el honor de Jesús, lo que significaba que se estaba dilucidando si Jesús era un farsante o era alguien digno de crédito, porque en realidad era quien decía ser o afirmaba ser según sus palabras y sus acciones. Y ahora llegamos al punto culminante. El punto culminante es que si Jesús no queda en el sepulcro, si Jesús es resucitado, como están diciendo las palabras angélicas, que no hay que buscar a Jesús entre los muertos, porque vive. Entonces, la dimensión de esta cruz y de este hecho de la resurrección tiene unas profundas consecuencias. La primera es que, como decimos, lejos de ser la muerte vergonzante de un culpable y de un indeseable, con la resurrección lo que está ocurriendo es que Dios Padre está reivindicando a Jesús y por tanto está certificando aquello que estaban cuestionando, aquellos que se burlaban de él y que estaban presentando el desafío público acerca de quién era realmente Jesús. Y por eso estaban diciendo: si eres hijo de Dios, si es Mesías, si es el escogido de Dios, si es el rey de Israel, que se salve a sí mismo. Este era el desafío presentado. Jesús, como vimos, no responde. Jesús no responde a ese desafío. Jesús calla y se entrega de manera confiada al Padre. Ahora, Dios Padre, con la resurrección de su Hijo, lo que hace es primero reivindicar a Jesús. Decir: Jesús es quien dice ser, quien dice en sus acciones que es, sus hechos que es, su mensaje que es, y además es aquello que cuestionaban sus escarnecedores, el Salvador. Así que Dios Padre es quien está respondiendo frente a ese desafío público presentado a los pies de la cruz por sus escarnecedores. Jesús calla, pero Dios Padre habla, y habla a través del hecho portentoso de la resurrección. Por lo tanto, el primer efecto de la resurrección es reivindicar que Jesús no es alguien pues sin honor y alguien que no es digno de crédito, sino que es Rey de Israel, es el Mesías, el Hijo amado de Dios, y que está reivindicado no por sí mismo, sino por el Padre. En segundo lugar,
La muerte de Jesús en la cruz es la victoria definitiva sobre la muerte. Si Jesús ha muerto y realmente ha muerto en la cruz, pero a la mañana del domingo no está en la tumba, la muerte no lo ha retenido, significa que Jesús resucitado ha vencido a la muerte, que la muerte es la primera derrotada en lo que ocurre en la cruz. La muerte no ha podido retener a Jesús en el sepulcro. Y este es el núcleo principal que Lucas nos transmite. La cruz es la victoria sobre la muerte. La cruz, en la perspectiva de la resurrección, comprendemos que es esa victoria sobre la muerte. Ahora, la luz cegadora de esta victoria inunda nuestra retina y vemos el mundo bajo una perspectiva llena de sentido. Las tinieblas, con su caos y con su desorden, que están presentes en el Viernes Santo, son definitivamente dejadas atrás. El Viernes Santo dijimos que Dios llevaba a cabo su reinado a través de la muerte, la cruz y la resurrección de Jesús. Y lo hace así y no de otra manera, venciendo al pecado, al mal y a la muerte presentes en la creación. Así que el reinado de Dios pasa por la victoria de la muerte sustitutoria de Jesús en la cruz. Pero ¿esto qué significa? Y esta es la tercera consecuencia. La primera consecuencia que hemos visto es que Jesús es reivindicado por Dios Padre para dar crédito a ser quien es como Mesías, como Rey de Israel y como Hijo amado del Padre. En segundo lugar, que la resurrección muestra no solo la reivindicación de Jesús, sino la victoria de Jesús sobre la muerte. Porque la potencia de vida de Dios no puede ser retenida por el poder de las tinieblas de la muerte. Y la tercera consecuencia es que, lo que decíamos al principio, el reinado de Dios pasa ineludiblemente por esta victoria de la muerte de Jesús en la cruz. Pero esta muerte de Jesús en la cruz es una muerte particular. Es una muerte que podemos calificar como sustitutoria y representativa. Ahora bien, ¿qué significa esto? La respuesta la tenemos en el versículo 7 de este capítulo 24, que dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Como ya hemos dicho, Jesús no podía bajarse de la cruz para reivindicarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque la cruz era necesaria, como dice el propio Lucas. No estaba en juego solo quién era Jesús, no solamente está en juego el honor de Jesús como una persona individual, sino qué es lo que Dios está haciendo en el mundo y con el mundo. Jesús no se reivindica a sí mismo, sino que el Padre es quien lo reivindica. Y entra a través de esa vindicación, de ese respaldo, Dios está llevando a cabo la salvación del mundo. Pero para comprender esto correctamente, necesitamos ampliar nuestra perspectiva. Porque el Nuevo Testamento está leyendo lo que ocurrió en la muerte y en la resurrección de Jesús a la luz de
básicamente la narración profética del libro de Isaías. También a partir de otros de esos profetas, pero sobre todo y básicamente la estructura que tenemos en Isaías es la que todo el Nuevo Testamento, todos los evangelistas, el apóstol Pablo y el Nuevo Testamento en su conjunto van a reproducir. Esta estructura isaiana, es decir, del libro de Isaías, comienza en el capítulo 52. Concretamente en el versículo 7 nos habla de qué es el Evangelio y de qué es el reino de Dios. Dice, versículo 7 de este capítulo 52 de Isaías: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, es decir, del que trae el Evangelio. Ese Evangelio del que anuncia la paz. ¿Os acordáis del Domingo de Ramos? Cómo se calificaba a Jesús como aquel rey que traía la paz. Pues el Evangelio es esas alegres nuevas, esas alegres noticias, esas buenas noticias del que anuncia la paz, del que trae nuevas o noticias del bien, del que publica la salvación. ¿En qué consiste esta paz? ¿En qué consiste esta salvación? Del que dice a Sión, a Jerusalén, como representación del pueblo de Dios: tu Dios reina. Fijaos que aquí tenemos en Isaías precisamente la conexión entre Evangelio y reino de Dios. O más concretamente, lo que significa el Evangelio es que Dios reina. Que Dios reina significa que no reinan los poderes del mundo ni tampoco los poderes supraterrenales o suprahumanos, lo que se llama los poderes de las tinieblas, nos dice la Escritura. Es importante tener en cuenta que el mensaje de las buenas noticias es este: que Dios reina, el reinado de Dios. Es decir, el Evangelio consiste en este reinado de Dios. Pero ¿cómo llega, cómo se produce, cómo Dios lleva a cabo su reinado? La respuesta la tenemos en Isaías. Y si pasamos del capítulo 52 al capítulo 53, y hay que leerlo todo en su conjunto, lo que pasa es que, claro, nosotros aquí no podemos leerlo completo, y solamente ponemos algunos versículos de ejemplo, pero la secuencia narrativa hay que leerla entera, los capítulos completos. Bien, versículo 4 y 5 del capítulo 53 dice: de hecho, cargó, se hace referencia en este capítulo 53 a el siervo de Dios inocente que sufre en sustitución del pueblo. Es decir, ante la pregunta de cómo se produce ese reinado de Dios que está anunciándose en esas buenas noticias, en ese evangelio, cómo se produce ese reinado de Dios, la respuesta de Isaías es a través del siervo de Dios, que es inocente y que sufre en sustitución del pueblo. Y hay que entender que Isaías está hablando en ese contexto de exilio de Israel, ¿vale? Es decir, que en ese momento quien está gobernando es Babilonia. Por lo tanto, lo que se está diciendo, hay un mensaje de buenas noticias, que es que Dios reina y por tanto no reina Babilonia. Pero ¿cómo Dios va a llevar a cabo ese reinado? Pues a través de ese siervo de Dios, que es inocente y que sufre en lugar del pueblo. Y eso es lo que tenemos en los versículos 4 y 5 de este capítulo 53, que dice: de hecho, cargó este siervo de Dios con nuestros males, soportó nuestros dolores, y pensábamos que era castigado, herido por Dios y humillado,
pero en realidad fue herido por nuestras faltas, triturado por nuestros pecados. Y los pecados aquí básicamente tienen que ver con eh, los pecados idolátricos, es decir, con no confiar en Dios, con poner la confianza en otros dioses, en otras realidades, en otros poderes del mundo. Aguantó el castigo que nos salva, este siervo sufriente, y con sus heridas fuimos curados. Es decir, en Isaías se está estableciendo que las buenas noticias del reinado de Dios pasan por este siervo de Dios inocente que está sufriendo en sustitución del pueblo. Es decir, el pueblo no sufre las consecuencias de su falta de confianza en Dios por su incredulidad, sino que es este siervo de Dios el que sufre las consecuencias de la incredulidad del pueblo. Así que tras el anuncio del Evangelio del reino de Dios, por medio de la muerte sustitutoria del siervo de Dios en favor del pueblo, este pueblo, el pueblo de Israel, disfruta de un pacto renovado con Dios, que es lo que tenemos en el capítulo 54, y de una nueva creación que se anticipa en el capítulo 55, pero que tiene su máxima expresión al final del libro de Isaías en el capítulo 65, que en el versículo 17 dice, introduce todo un capítulo hablando de esta nueva creación, que es, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo pasado no habrá memoria, ni vendrá el pensamiento. Muy bien, pues toda este proceso, esta estructura, esta narratividad que encontramos en el proceso de salvación en Isaías, comienza con las buenas nuevas del Evangelio, del reinado de Dios, que pasa por la muerte sustitutoria del siervo sufriente de Dios para renovar el pacto de Dios con su pueblo, para llevar a cabo, para consumar la nueva creación, los nuevos cielos y la nueva tierra. Esta estructura es la que vamos a ver repetida una y otra vez en el Nuevo Testamento, que está leyendo lo que ocurre con Jesús en la cruz, en la resurrección, pero también lo que está ocurriendo después con la Iglesia, a la luz de esta perspectiva, de este proceso de salvación de Dios. Es cierto que Lucas, ni en el relato de la resurrección, ni en el relato de la muerte en la cruz, enfatiza claramente el aspecto de muerte sustitutoria, como sí lo vamos a encontrar en otras partes. Se nos anticipa, sobre todo en el relato de la última cena de Jesús con sus discípulos, y sobre todo de una forma muy clara en Marcos y Mateo. Esto ya en sí mismo es muy significativo, pero esto no lo podremos ver hoy. Debemos dejarlo necesariamente para otro día. Sin embargo, aunque Lucas no lo menciona, sí que Lucas lo tiene en cuenta, la conexión entre Isaías y o leer lo que está ocurriendo en Jesús a la luz de Isaías. Porque si vamos al libro de los Hechos, que es, digamos, la segunda parte del Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, versículos 30 y 35, sí que es el pasaje de Felipe y el eunuco etíope, sí que se está presentando la muerte de Jesús en la cruz a la luz de este pasaje de Isaías, y concretamente se citan los versículos 7 y 8 de Isaías 53. Por lo tanto, Lucas sí que tiene en cuenta esta relación
aunque no esté expresada de una forma explícita en el pasaje de los pasajes que hemos leído tanto en el Viernes Santo como hoy, Domingo de Resurrección. Es decir, que ese Hijo del Hombre que es crucificado y que es resucitado al tercer día, versículo 7 de este capítulo 24, es necesario, como dice Lucas, que haya, que muera y que sea resucitado el tercer día. ¿No? Porque ese Hijo del Hombre es ese siervo de Dios inocente que carga con el pecado, el mal y la muerte presentes en el mundo para obtener la victoria definitiva sobre ellos. No es que Jesús sea castigado, que a veces se malinterpreta esto. Lo que se castiga es el pecado, no a Jesús. No podemos ver este tema hoy, lo veremos en otro día, pero sí quería que esto quedara claro. Dios no castiga al Hijo. Dios está castigando el pecado. Es decir, Jesús lo que está haciendo en la cruz es cargando con el pecado, el mal y la muerte que están presentes en la creación para su derrota, para vencerlos. Pero el Padre no castiga al Hijo. Lo que se castiga es el pecado, tal y como el apóstol Pablo en el capítulo 8 de la carta a los romanos está así manifestando. Por lo tanto, esta es la victoria que se muestra en la mañana de resurrección. Por tanto, la resurrección es el inicio de esta nueva creación. Jesús, en su resurrección, está derrotando la muerte, está derrotando el pecado, está derrotando el mal, porque está cargando sobre sí mismo con ese pecado y con ese mal para derrotarlos allí en la cruz y de esta manera lanzar la posibilidad de esa nueva creación que no va a ser todavía consumada hasta el tiempo final, como nos dirá el Apocalipsis. En resumen, y sé que todo son muchas ideas juntas, todas entrelazadas, todo muy condensado. Yo quería que viéramos hoy esta perspectiva global. Habría mucho que decir, desmenuzar, explicar de una forma mucho más detallada. Pero lo que nos quedamos hoy, en resumen, que el reinado de Dios pasa por la muerte y la resurrección del Hijo, por mediación del Espíritu, para lanzar el comienzo de la nueva creación. De esta manera, Dios vence sobre el mal, el pecado y la muerte que están presentes en la creación. Y este es el mensaje del Evangelio que la Biblia en su conjunto nos narra. Y este es el mensaje que nos desvela la verdad sobre el mundo y sobre el ser humano. Por lo que ahora, una vez que asistimos al acontecimiento de la muerte, la cruz y de la resurrección, ahora el mundo se nos desvela como una realidad nueva, como una realidad llena de sentido y de propósito. Decíamos el domingo de Ramos que el sinsentido del mundo pasa por el sinsentido de la cruz. Pero ahora la cruz, a la perspectiva de la resurrección, aparece con una nueva luz, con una nueva perspectiva, es decir, con un nuevo sentido. Que la muerte y el mal están derrotados.
Todos aquellos que a través de la fe están unidos a Cristo Jesús son participantes de su muerte y por lo tanto también de su victoria, de la victoria sobre el mal y sobre la muerte, bajo el reinado de Dios en la nueva creación. Y el desafío para ti hoy es poner tu confianza, es decir, tu fe, en lo que aquí se nos desvela y en lo que aquí se nos ofrece. Y vivir acorde con la esperanza de un nuevo sentido para el mundo, de que realmente el mundo tiene sentido y tiene propósito. Que no es el eterno retorno de lo mismo, que no es un frío espectáculo de muerte, de tinieblas, sin sentido, sin propósito y absurdo, sino que el mundo se dirige por lo ocurrido en la cruz y la resurrección de Cristo y en la consumación de los tiempos, hacia su consumación, en el verdadero propósito de Dios en la creación original. Es decir, que el mundo vive reconciliado con Dios, siendo una realidad su presencia, de manera que el mal, el dolor, el sufrimiento, la muerte y el pecado ya no tienen cabida. Amén. Oramos. Señor Jesús, Mesías resucitado. Aleluya. El Señor ha resucitado. El Señor verdaderamente ha resucitado. A ti sea la gloria, Señor. A aquel que la muerte no ha podido derrotar. Alabado sea, Señor, Salvador de cielos y tierra. El honor y la gloria sean para ti, ahora y siempre. Cristo, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Amén. Escrito está, consumado es, por medio de aquel que es el alfa y la omega, el principio y el fin. Amén.